¿Qué es la ley de fomento? Es un instrumento jurídico de las organizaciones para respetarse a sí mismas y tener reconocimiento de la sociedad. Permite también el establecimiento de derechos y obligaciones de las organizaciones que antes no estaban reconocidas en ninguna parte y por tanto el tratamiento por parte de las autoridades pues siempre ha sido de carácter discrecional. Por más de una década se ha estado trabajando primero en la aprobación de la ley y ahora frente al gran desafío de que de la ley se desprenda políticas de fomento a las actividades de las organizaciones civiles. Este trabajo de promover, pues de alguna manera invitar a que las organizaciones en los estados lo vean como una posibilidad, pues en primer lugar tiene que ver con la información. Hay muchos estados que aún no tienen leyes estatales de fomento a las actividades de las organizaciones civiles. El hecho de que se conozca esta ley federal permite que sirva como ejemplo, tal vez, como un ejercicio para poder replicar una ley similar en cada estado. Ahora, los estados que ya tienen, que son pocos en la República Mexicana, pueden ver este comparativo y las organizaciones civiles de esos estados pueden de alguna manera todavía fortalecer estas leyes y sus reglamentos. Hay un consejo técnico consultivo cuya composición es mayoritariamente civil y la contraparte es una comisión de fomento, ¿no?, en donde está el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, Gobernación, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores. Los consejos estatales no solo están conformados por ciudadanía, sino tiene su contraparte gubernamental. El Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles tiene una serie de programas de trabajo a través de los cuales el deseo es permear en la sociedad mexicana la existencia de esta ley, de que existe esta ley. Y en ese sentido, creo que los retos de la ley son muchos. Uno de ellos es precisamente el incentivar a las organizaciones a través de diferentes mecanismos, ya sea fiscales, ya sea a través de incremento de recursos, ya sea también de transparencia de cómo se otorgan esos recursos y cómo se rinden cuentas tanto por parte de las organizaciones de la sociedad civil como del propio gobierno, y también empezar a dar un marco para la participación de las organizaciones en el diseño, implementación y ejecución y evaluación de las políticas públicas. Ahora, en ese sentido, pues hay varios estados que están replicando esta ley de fomento, estas leyes de fomento a nivel estatal.
Nosotros hicimos una investigación con respecto a cómo están funcionando los órganos de participación y consulta en las leyes estatales de fomento. En este caso, la ley de Morelos. En primer lugar, hay como en tanto de parte de organizaciones civiles como de gobierno, de legisladores, un profundo desconocimiento de la ley de fomento. Hay confusión entre la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil de Morelos y la ley de participación ciudadana, o sea, como que confunden las dos, no hay una diferenciación clara. Yo creo que los principales actores que deberían de estar en esa mesa o tratando de incidir en la construcción de una ley o de reformas de ley en los estados que ya hay, son las mismas organizaciones de la sociedad civil, porque el gobierno no tiene estímulos ni incentivos, desde mi perspectiva, como para sentarse y decir sí, vamos a impulsar una ley de fomento que no sea de control, que sea realmente de fomento a las actividades. Me parece que la Ley Federal de Fomento tiene que ser un marco muy general, pero que las organizaciones, las leyes en los estados, tienen que conservar las particularidades. No tienen que ser una copia, como en muchos casos, en nuestro caso lo es. Desafortunadamente, no recoge mucho de la idiosincrasia y la tradición de los zacatecanos. Tendremos que hacer una ley adecuada a nuestra realidad y a nuestras propias necesidades sociales. A la fecha tenemos un promedio de 100 organizaciones sociales con registro nacional en el Padrón Nacional de Organizaciones. A nivel nacional, estatal, se carece de un registro. No hay una participación muy abierta en el estado de Zacatecas. La participación ha sido más tradicional, más de acercamiento al Estado, aquellos que tienen más alguna afinidad con el gobierno, para poder financiar sus objetos de desarrollo, sus objetos sociales sobre los que trabajan, y algunas obviamente quedan marginadas de ser partícipe de los recursos para poder trabajar sobre su labor social. Es un avance que exista pero lo formal es muy ajeno a los hechos, a la realidad misma, que nos rebasa. Tenemos muchos problemas, somos un Estado muy atrasado, que el Estado ha sido superado por estas problemáticas. Creemos que las iniciativas sociales tienen que fomentarse para conjuntamente resolver pues este atraso de marginación que tenemos en nuestra entidad federativa. La ley como tal es desconocida, no solo por las organizaciones de la sociedad civil, que son las principales beneficiarias de esta ley. No solo ellas las desconocen, sino curiosamente hasta el Estado, las instancias gubernamentales, la legislatura, los legisladores la desconocían, los actuales legisladores la desconocían. Entonces sabían de la federal por la exigencia de este registro para accesar a recursos públicos, pero de la local no tenían ni idea que existía. Las organizaciones, por un lado, planteaban que era importante la difusión de instrumentos que aparecen como es la ley, y sobre todo cuando ellas son las beneficiarias, que era importante la difusión, pero que la responsabilidad, por supuesto, de conocerla la tenían ellas como organizaciones civiles, que esta cosa la podrían resolver articulándose, para que de manera articulada poderle exigir al Estado la aplicación de la ley, la instalación de los consejos y de la comisión de fomento, y por supuesto la generación de políticas de fomento al quehacer de las organizaciones civiles, porque ese es el sentido también que busca la ley, fomentar las actividades y el quehacer de las organizaciones civiles. El
proceso de la ley de fomento en Baja California se inició en 1996. Entonces se logró impulsar este proceso, pero nos tardamos desde el 96 hasta el 2001. Es muy avanzada, es la pionera del país, porque además se aprobó antes que otras leyes de fomento, que se habían iniciado, es un proceso desde antes, ¿no? Y contiene elementos muy importantes, por ejemplo, el hecho de que las organizaciones civiles tienen un consejo ciudadano, con mayoría ciudadana, son 11 ciudadanos frente a 8 de gobierno, y que además tienen la característica de ser autoridad. Sí se menciona en la ley como autoridad, no es un consejo consultivo. Y además tiene posibilidades de presupuesto, de incidencia política pública, en todo el proceso de la política pública. Y además regula la posibilidad de obtener fondos públicos, pero también de tener otro tipo de estímulos en el fomento. A nosotros nos parece que la normatividad en Baja California ha sido muy novedosa, ha sido pionera y está abriendo otros espacios para la agenda legislativa local. Yo diría que aunque hay una ley y un órgano estatal que representa a las organizaciones, pues no hay una política de fomento ni hay acciones de fomento de organizaciones, paradójicamente. Pues aquí, digamos, hay dos vías, ¿no? Una vía que se han planteado algunos es reformar la ley para tratar de subsanar estos huecos. Otros plantean crear una nueva ley que realmente sea una ley de fomento, donde sí, bueno, se establezca cuestiones de recursos, pero que no sea el eje central, sino que una ley de fomento vaya a fomentar el quehacer de las organizaciones en otros ámbitos. Una parte son los recursos para poder hacer actividades, pero no todo se agota ahí. Hay organizaciones que están más interesadas en incidir en la agenda pública, en la implementación de políticas públicas o en la evaluación de políticas públicas o el reconocimiento de problemáticas graves en la entidad que no son reconocidas por el gobierno del Estado como problemáticas reales. Yo creo que es importante que consideremos la ley de fomento, tanto la federal como la estatal. A las organizaciones civiles nos ha dado una personalidad jurídica, nos ha dado fortaleza, nos ha dado presencia. Pero la ley por sí mismo no garantiza el apoyo efectivo a las organizaciones. Hay que conocerla, hay que organizarnos, hay que encontrar espacios de interlocución con el gobierno para que la ley se aplique y se generen políticas de fomento en nuestro beneficio. Muchas organizaciones civiles no están de acuerdo, ven la ley de fomento como un mecanismo más de control que de fomento. Las organizaciones no vamos a sustituir al gobierno ni vamos a hacer lo que le toca hacer al gobierno. Pero lo fundamental sería que sea un espacio de intercambio, de reconocer problemas, de tratar de buscar problemáticas juntos y no tratar de ver que sean las problemáticas como un daño político, sino como una oportunidad del gobierno y de la sociedad de actuar juntos y de manera conjunta resolver problemas. Creo que es un reto la cuestión de poder intercambiar experiencias, poder determinar agendas, poder determinar cuáles son las instancias a las o mecanismos que podemos potencializar para que podamos desarrollar mejor nuestra labor. Yo creo que en la medida en que se trate de sensibilizar, en la medida en que se trate de impulsar que esta ley se conozca, pues puede ser una solución para que a su vez las organizaciones en los estados generen una ley de acuerdo a sus condiciones como entidad y como organizaciones que realmente estimulen sus acciones y acciones en muchos sentidos, no solamente en la recepción de recursos. Hay que ser realistas, ¿no? Y no generar falsas expectativas. La aprobación de una ley no se traduce mecánicamente en una mejoría en la relación gobierno-organizaciones civiles, ¿no? Implica y apela a establecer espacios de diálogo, tener capacidad de negociación, apertura política, respeto, ¿no? entre los actores principalmente.